Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender qué es minar una blockchain. Y para eso vamos a ver algunos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, el de hash, que tenemos aquí en la clase block. Hash es realmente una función que calcula un resumen y aquí de hecho vamos a guardar el resumen. Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque de caracteres en un nuevo bloque que guardaremos aquí con una longitud fija. Si os metéis, por ejemplo, en esta web que os paso por aquí, aquí. Si os metéis en esta web, podéis ver la cantidad de algoritmos que hay para calcular un hash. Estos son todos estos de aquí, los de la primera columna, ¿vale? Podéis probar con varios, por ejemplo, el MD5, que es, yo creo que es el más utilizado, por lo menos el que más utilizaba yo en mis años mozos. Si ponemos un texto, por ejemplo este, veremos que el cálculo del MD5, ese es el hash, este es el resultado, el nuevo bloque, no tiene nada que ver con lo que hemos introducido en el input, ¿vale? Bueno, pues esto añade muchísima seguridad a este tipo de funciones, ¿de acuerdo? Si probamos con otro, por ejemplo, el SHA-256, que es el que vamos a utilizar. Sí, utilizaremos este, creo. Pues ponemos hola y la cadena es un poquito más larga, ¿vale? Vamos a poner un texto que he preparado, un poquito más largo, ¿vale? Veis que aunque ponga hola, aunque ponga un texto muy largo, la longitud sigue siendo la misma. Y lo bueno que tiene esto es que si pongo por aquí un punto al final de este texto, fijaos lo que ocurre en el hash. ¿Ves? Un solo punto, un solo carácter y la cadena es totalmente diferente. ¿Vale? Esto es muy importante para la validación que luego veremos. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto. Bien. Os he preparado un dibujo, un dibujito por aquí. A ver, este. ¿Vale? Os he preparado este dibujito para mostraros la idea que hay detrás del concepto de cadena de bloque. Veis que aquí hay una cadena de bloques. Es el hash de un bloque está enlazado al bloque siguiente. ¿Vale? El hash de este bloque está enlazado al bloque siguiente. De tal forma que se forma una cadena. ¿Vale? Así se forma una cadena. Por eso en el vídeo anterior creamos dos propiedades. Hash, que representa el hash del bloque actual, y previous hash, que representa el hash del bloque anterior. De esta forma, el primer bloque tendrá una cadena vacía como previous hash. Bueno, yo le he puesto cadena vacía, pero vosotros podéis ponerle un null o una cadena arbitraria como vosotros creáis conveniente, dependiendo de si es un ejemplo o es como este que estoy haciendo yo, o es pues, una pruebecilla en casa o ya es un blockchain empresarial donde tendréis que definirlo vosotros en los requerimientos, ¿vale? Bien, vamos a empezar a tirar líneas de código. Os quito esto por aquí. Bien, y además os explico qué es validar un hash, pero antes vamos a ver cómo se calcula el hash, ¿de acuerdo? Vamos a... Mira, aquí, dentro de Infrastructure, os he preparado un nuevo directorio llamado helpers. Vamos a hacerlo por helpers, pero vosotros podéis hacerlo como queráis, ¿de acuerdo? Voy a crear un nuevo archivo llamado hash helper.cs que nos va a permitir calcular los hashes. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a crear el namespace que se va a llamar mdpcoin.infrastructure para que sea igual que el nombre del proyecto y el directorio .helpers. Muy bien. Y dentro del namespace vamos a crear la clase public class hash helper. Creamos la clase
Y vamos a crear un método que nos permita calcular un hash, ¿vale? Entonces, public string. Voy a crearlo estático. No me gusta crear los métodos estáticos, pero bueno, como es un ejemplo de andar por casa, pues, y es solamente para calcular el hash, tampoco me voy a complicar la vida. Calculate hash. Calcular hash. Y vamos a meter un parámetro que va a ser el texto. Voy a poner texto mejor. El texto del cual vamos a calcular el hash. Bien. String my hash calculated igual a. Vamos a inicializarlo con una cadena vacía. Return my hash calculated. Muy bien. Y ahora aquí vamos a calcular el hash. Entonces, using SHA-256, my SHA-256. Como veis, no me complico la vida en crear los nombres de las variables. 256 y no me permite, claro, necesitamos importar la librería que nos permita utilizar esta clase, ¿vale? Esta clase es la que nos va a permitir calcular el hash, pero para eso tenemos que importarla. Y esta está en system.security.cryptography. Muy bien. Bien, vale. Voy a poner un using system también, porque estoy pensando en que voy a utilizar el bit converter más tarde. Bien, continuamos. ¿Se ha puesto en verdecito? Sí, está en verdecito. Fenomenal. Punto create. Eso es. Creamos el algoritmo, el objeto que nos permite utilizar el algoritmo. Y continuamos. Bien, para esto vamos a utilizar un encoding de UTF-8. Entonces, vamos a pasar la cadena de caracteres texto a un byte array de UTF-8. Entonces, byte array encoded text igual a new UTF-8 encoding, que aquí no está, creo que está en otro sitio. Vamos a importar using system.text y ahora creo que sí. Bien. Esto es getBytes. Le metemos el texto. Ya hemos pasado el texto a una cadena, a un array de bytes con el encoding de UTF-8. Entonces, ahora vamos a calcular el hash directamente. Entonces, vamos a ver, byte array my hash, por ejemplo, my hash array. Vamos a utilizar el algoritmo instanciado en el using.computeHash y le pasamos el encoded text. Bien, y aquí tenemos ya en formato de byte array el texto codificado con el hash, con el SHA-256. Bien, ahora vamos a convertirlo en un string. Entonces decimos my hash calculated, el que hemos puesto antes y que vamos a retornar. Vamos a ponerlo con un bit converter. Sí. Punto to string. Para el bit converter no es lo que hemos hecho antes, ¿vale? El bit converter está en el system, ¿no? Por eso lo hemos puesto antes aquí el using system. Entonces, toString y vamos a poner el my hash array. Muy bien. Quiero recordar que esto lo que hace es devolver un string. Bueno, el byte array,
tiene como guiones en medio, quiero recordar. Entonces, vamos a hacer un replace de este char por cadena vacía. String.empty. Así rápido. Muy bien. Pues vamos a hacer un test sobre esto. Bien. Ah, vamos a llamarle, me copio esto para hacer otro test. Vamos a llamarle test hashcode. Hash helper. Muy bien. Y ay, se me ha desindentado esto. Así más bonito. Entonces vamos a poner aquí un string. Me gusta más el string con S minúscula. String texto igual a, no sé, un lugar de la mancha. Bueno, voy a recuperar este de aquí. ¿Vale? SH256. Voy a poner un texto un poquito más corto para que no sea tan así. Bien, ese texto va a ser el primer texto a testear. Bien, entonces ponemos assert.arEqual y sí, ponemos el hash helper que no está aquí. ¿Dónde está? No me acuerdo. Ahí solo tiene esto. Ahí, es verdad. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a agregar la referencia de test a infrastructure para poder testear también los helpers. Entonces, .NET add a mdpcoin.test. Eso es. Barra m. Vamos a meter en este csproj la referencia a mdpcoin.infrastructure. Bien, aquí. Y no me deja porque no se reconoce como nombre tal. Ahí, Dornet. Uy, uy, uy. Qué despiste. Dornet.net. Bien, se ha dado la referencia. A ver. Sí, aquí está. Muy bien. Y ahora sí puedo agregarlo. Introducir. Ah, vale, jolín. Perdón. Voy a poner aquí el using directamente. mdpcoin.infrastructure.helpers. Muy bien. Helper.calculateHash de text. Y va a ser igual a esto de aquí. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Tiene que ser igual a esto. Creo que es así. Muy bien. Lo guardamos, lo guardamos. Este lo guardamos también, que creo que tenía un cambio, no sé por qué. Y a ver. Y ya está. Vamos a pasar el test. Y esto era .NET test coin.test. Esto. A ver qué tal. Un comando de archivo. Ay, más test. Madre mía, cómo estamos hoy. Pasamos el test. A ver. Compilando, restaurando, pasando los test. Y ha fallado. ¿Por qué? Porque, bien, el esperado era este y con el que estoy comparando es este.
Vale, el que estoy comparando tiene todo en minúscula. Así que voy a poner un toupper, porque al final es la misma, creo que es la misma cadena. Creo que es la misma cadena. Y vamos a pasar otra vez el test. Restaurando, compilando, bla, bla, bla. Pasando los test. Ujú. Y los dos superados. Los dos se refiere al test hash helper y el que hicimos en el vídeo anterior, el de new block. Muy bien, fenomenal. Ya tenemos, no sé si hacer un par de pruebas más. Bueno, no pasa nada. Bien, ya tenemos el test del hash. Así que yo creo que esto lo podemos dar por finalizado. Damos, esto lo vamos a quitar también. Y volvemos aquí. Vamos a validar el bloque. Y para validar el bloque necesitamos lo siguiente. A ver qué se nos ocurre. Vamos a crear por supuesto, un, un método. Bueno, vamos a crear una región. Vamos a crear una región aquí. Y lo voy a llamar mining o mining para en región. Para concretar aquí todo el tema de la minería y del cálculo de hash. Entonces, lo primero va a ser private bool hash is valid. Y le vamos a pasar el texto. Este método nos va a decir si el texto es válido. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular el hash igual a hash helper, que aquí no está. Está en using mdpcoin.infrastructure.helpers. Muy bien. Está aquí, .calculate hash de text. ¿Vale? Bien, bien, vamos a poner aquí un comprobante, ¿de acuerdo? Vamos a añadir un, un parámetro llamado difficulty, que va a ser el número de ceros por el que tiene que empezar el hash. ¿Vale? Si el hash no empieza por este número de ceros, no es válido. Ahora veremos por qué. Y tiene que ver con el tema del minado. Vamos a crear primero los ceros. String, ceros igual a string.empty, por ejemplo, path left, difficulty 0. Esto nos crea por ejemplo, si le ponemos, si le pasamos aquí por el parámetro un 4, nos va a crear un string con 4 ceros. Aquí, ¿vale? Aquí. Entonces, por si acaso, da igual. Solamente pondremos esta validación. Return hash.starts with ceros. Si queréis poner más validaciones, pues lo podéis poner, ¿de acuerdo? Esto sí que empiece por número de ceros, que tenga 5 letras y 5 cifras, no sé, lo que vosotros queráis, ¿vale? Aquí lo pongo que sea un número de ceros general y ya está, ¿vale? Además lo voy a pasar por parámetro porque no quiero guardarlo dentro del bloque, sino si hay muchos bloques al final se guarda el mismo dato en muchos sitios a la vez y bueno, consume mucha memoria. Entonces, continuamos, vamos a mirar el bloque. Sí, hay una cosa, el enlace, previous hash, espérate, previous hash igual a previous hash. Eso es lo que os decía antes que os lo puse en el dibujo, de que el previous hash del bloque actual es el hash del bloque anterior, ¿vale? Sí, continuamos. Vamos a minar el bloque, vamos a ponerlo público.
public int main block. Y le vamos a pasar por el parámetro la dificultad. Difficulty, mira, justo. Bien, como hemos visto antes, voy a recordar esta pantalla. Como hemos visto antes, un solo carácter nuevo da un hash totalmente diferente al texto anterior. Esto lo voy a utilizar, en nuestro favor para minar. Para eso voy a crear aquí un parámetro, una propiedad llamada prueba. Proof. Sí, voy a llamarle prueba, que es prueba de trabajo, ¿vale? En el que primero voy a crear el texto inicial, ¿vale? String text va a ser string format, string.format y voy a añadirle esto dos solamente. De momento esto dos solamente. El id, perdón, y el timestamp. Timestamp, que es un string, ¿no? Sí. Y el timestamp. Muy bien. Y ahora también le voy a añadir la prueba de trabajo. Voy a inicializar la prueba de trabajo. Proof igual a 0. Y while not hash is valid. Mientras el hash de la cadena actual sea distinto, no sea válido, ¿vale? Voy a pasar el texto y la dificultad. Mientras no sea válido, voy a sumarle 1 a proof y modificamos el texto. ¿Cómo modificamos el texto? Bueno, pues ya está. Ahí voy a poner primero el texto inicial. Initial text. Initial text. Y el texto. Inicializamos el texto. Inicializamos esto, la prueba de trabajo. Y el test va a ser la concatenación de esto y de initial test y de proof. Como veis, lo estoy imaginando a medida que voy haciendo. Voy a concatenar el initial text con el proof. Entonces, muy bien. Si no es válido, entonces sumamos 1 a proof y volvemos a calcular el text. Muy bien. Hasta que al final pues sea válido. Y por último vamos a retornar el proof, por ejemplo. Aunque no haría falta, pero bueno, da igual. No hace falta. Bueno, lo dejo así, no pasa nada. Sí, lo dejo así. Vale, pues continuamos. Ya tenemos aquí el algoritmo para minar esto, para minar el bloque. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a complicar un poquito esto. Bueno, vamos a hacer un test. ¿Qué narices? Vamos a hacer un test. A ver. Bueno, voy a copiar este mejor. Test. Y voy a llamarle main block. Entonces, creamos un blockchain. Esto no hace falta porque ya lo hemos probado antes. Creamos un nuevo bloque y ahora vamos a minarlo. Voy a quitar esto. Vamos a minarlo. El test. Bien. Nodo 1 punto blocks de 0 punto main block. Y vamos a pasar una dificultad de
Es así, ¿no? A ver. Sí, main block. Una dificultad de 4. Bien, esto lo que debería hacer, tendría que haber calculado un hash que empiece por 4 ceros. Entonces, assert punto is true, creo que era. Y sí, is true. Que, a ver, el bloque 0 punto hash debe empezar por 1, 2, 3, 4. Por 4 ceros. A ver qué tal. Pasamos los test. Cada vez que pasamos los test, pasamos todos los test. Compila, restaura, pasa los test. Y no he empezado por 4 ceros. Y claro, no me extraña. No me extraña. Porque aquí, a ver, claro, claro. Ya tenemos el text, y ahora tenemos que asignar el hash. Si no asignamos el hash, menuda leche. Igual a hash helper punto calculate hash de text. No, sí, de text. Muy bien. Ahora yo creo que sí. Volvemos a compilar. Volvemos a pasar los test. Muy bien. Claro, no habíamos asignado a hash el, el texto calculado, el hash calculado. Entonces ahora sí, vemos que el hash empieza por 4 ceros. Fenomenal. Pues vamos a hacer lo siguiente. Dentro de blockchain, cuando creamos un nuevo bloque, justo antes de añadirlo, vamos a minarlo. Mi block punto MineBlock y le vamos a pasar la dificultad. La dificultad lo vamos a poner aquí con una propiedad difficulty y vamos a inicializarla aquí, por ejemplo, con un 4, ¿no? Sí, ¿por qué no? O se lo pasamos por el parámetro. Aquí está bien. Inicializarla aquí está bien, no pasa nada. Aunque bueno, va a ser una constante, no va a dar igual. Mejor voy a ponerlo como una constante y así no me aseguro de que no se cambia en ningún sitio. Const difficulty igual a 4. Muy bien. Aquí cuando lo minamos pasamos la difficulty y ya tenemos todo hecho. Ahora vamos a pasar el test. Mejor dicho, vamos a modificar el test de aquí. El primer test lo vamos a modificar. Y aquí creamos un nuevo bloque. Aquí hacemos los assets que necesitemos. Y aquí vamos a comprobar que punto arequal que el hash del bloque 1, lo copio para que no haya confusión, el hash del bloque 1 sea igual que el previous hash del bloque 2. Bueno, mejor dicho, el hash del bloque 0 va a ser igual que el previous hash del bloque 1. También vamos a comprobar que el previous hash del bloque 0 es una cadena vacía. Previous hash. Y yo creo que con esto es suficiente. Bien, vamos a pasar el test.
Lo pasamos. A ver. Recompilando, iniciando la ejecución de pruebas. Y pasa. De acuerdo. Fenomenal. Muy bien. Hemos pasado por aquí la dificultad. La dificultad es una constante que hemos puesto privada. Muy bien. Y ya está. Ya está. Vamos a poner un poquito más complicado el tema de la minería, ¿vale? En lugar de poner este texto, vamos, dentro de cada transacción, vamos a crear un hash, ¿de acuerdo? Y este hash, vamos a crear por cada transacción un hash. Nos vamos a concatenar y con eso y con lo que ya hemos visto antes, vamos a crear el nuevo texto, ¿vale? Entonces, perdón, string hash. Y el hash lo vamos a calcular al vuelo, porque aquí no necesitamos ninguna validación ni nada, ¿vale? Get, eso es un poco guarrada, pero bueno, no pasa nada. Return hash helper, que no está aquí. Vamos a hacer using mdpcoin.infrastructure.helper. Muy bien. Punto calculate hash y le vamos a pasar un texto format que va a ser, pues vamos a meterle cuatro cositas, no, tres cositas, con eso vale. 1, 0, 1 y 2. Vamos a concatenar el sender, el receiver y el amount. Con esto es suficiente. Esto crea un hash. Bien, guardamos y aquí vamos a concatenar dentro del texto inicial, para no tener que calcular mil veces todo esto. Dentro del texto inicial vamos a crear un texto que va a ser las transacciones. De las transacciones vamos a seleccionar select. Ahí, vale. Necesitamos LinkU. Using system.linkU. Bien. Vamos a seleccionar select el hash que acabamos de crear y vamos a agregar sí, por cada par y j vamos a concatenarlos. Con esta función se concatena. Uy, he puesto await. No, no quería esto. T.hash. Con esta función se concatenan todos los hash dentro del bloque. ¿Ve? Bien, y con esto ya debería ser suficiente. El texto inicial es mucho más largo que antes, pero el hash va a ser de la misma longitud. Lo que pasa es que esto añade pues, un poquito más de dificultad, añade un poquito más de, bueno, de seguridad, digámoslo así, ¿no? Bien, pasamos el test. Y superados. Los tres han sido superados. Muy bien, pues ya tenemos dentro de blockchain, cuando agregamos un bloque nuevo, lo minamos. Aquí la minería puede ser lo que vosotros queráis, ¿vale? Aquí lo que os he dicho antes. Podéis añadir más dificultad, menos dificultad, podéis poner nuevas validaciones. Para poner nuevas validaciones, pues debería ser aquí dentro del blog, aquí arriba. Así es válida. Aquí ponéis las validaciones que vosotros queráis y se acabó. Cerramos la región, si nos dejan. Y con esto
queda el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y seguimos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Perdón, una cosa que no me he dado cuenta y es que no había guardado bien, fijaos aquí, no había guardado bien la clase bloque, ¿vale? Entonces, un pequeño cambio que hay que hacer es que, bueno, me he dejado por ahí unos awaits que me han salido automáticamente y bueno, no me había fijado bien. Para concatenar todos los hash de las transacciones del bloque tiene que ser con esto, ¿vale? De las transacciones seleccionamos el hash y los agregamos, los concatenamos y con esto pues se forma el texto inicial, ¿de acuerdo? No olvidéis guardar el bloque. Control Save y ahora sí. Ahora vamos a pasar otra vez el test por si acaso, pero vamos, ha sido un pequeño fallo humano, que no había guardado el bloque. A ver, compilando, pasando pruebas. Bien, las 3 pruebas han sido superadas. Fenomenal, menos mal, una cosa menos. Venga, ahora sí que sí. Hasta el próximo vídeo.